Sobre los cielos de la Francia ocupada, en una mañana de junio de 1943, un piloto de caza alemán inició una picada que debería haber terminado en victoria. Se había entrenado para esto. Había sobrevivido 3 años de combate. Había estudiado las debilidades de su enemigo. Pero en los 90 segundos que siguieron, descubriría que todo lo que creía sobre la guerra aérea estaba a punto de volverse obsoleto. La aeronave que perseguía podía hacer algo que su máquina no podía. Y una vez que ese piloto estadounidense empujó su palanca de control hacia adelante, la pelea ya había terminado. Ninguna cantidad de habilidad podía cambiar lo que sucedió después. La mañana del 16 de junio comenzó como la mayoría de las mañanas para los pilotos de caza de la Luftwaffe, estacionados en el norte de Francia. Cielos despejados. Buena visibilidad. Probablemente llegarían bombarderos aliados. Siempre lo hacían. Hetman Klaus Doppner era uno de los hombres responsables de detenerlos. Tenía 26 años. Tenía 31 victorias confirmadas. Había combatido Spitfires durante la Batalla de Inglaterra. Había enfrentado Hurricanes sobre el Canal de la Mancha. Conocía las fortalezas y limitaciones de los cazas británicos mejor que la mayoría de los pilotos de su escuadrón. Comprendía cómo explotar sus debilidades. Había aprendido por experiencia que la ventaja de altitud lo era todo, que la paciencia en el posicionamiento podía decidir un enfrentamiento antes de que se disparara el primer tiro, que el Messerschmitt Bf-109 que pilotaba era uno de los mejores cazas que Alemania había producido jamás. El Bf-109 era ligero, era ágil, respondía instantáneamente a las entradas de control. En un combate de giros a baja altitud, podía superar en maniobras a casi cualquier cosa que los aliados hubieran desplegado. Los pilotos alemanes confiaban en él. Habían ganado la superioridad aérea sobre Polonia con él. Habían dominado los cielos sobre Francia en 1940. Había sido la columna vertebral de la fuerza de cazas de la Luftwaffe durante años. Doppner creía en su aeronave. La había volado a través de docenas de enfrentamientos. Conocía sus límites. Sabía cómo llevarla al límite sin exceder esos límites. Ese conocimiento lo había mantenido con vida. En esta mañana en particular, informes de inteligencia habían estado circulando por el escuadrón sobre un nuevo caza estadounidense, el P-47 Thunderbolt. Los informes lo describían como grande, torpe, construido con fuerza bruta en lugar de fineza táctica. La aeronave pesaba casi 8 toneladas completamente cargada. Era masiva comparada con el elegante Bf-109. Los pilotos alemanes que lo habían visto desde la distancia lo llamaban una botella de leche voladora. El consenso entre los pilotos experimentados de la Luftwaffe era que el P-47 sería presa fácil. Carecía de la agilidad requerida para combate aéreo cercano. Tendría dificultades en giros sostenidos. Contra un piloto hábil en un Bf-109, no sobreviviría. Doppner había leído estos informes. Los creía. Cada piloto que él respetaba los creía. No había razón para dudar de las evaluaciones. La inteligencia alemana había sido confiable durante la mayor parte de la guerra. Los informes coincidían con lo que Doppner esperaba de la ingeniería estadounidense. Los estadounidenses construían cosas grandes. Las construían pesadas. Priorizaban la potencia de fuego y la protección sobre la maniobrabilidad. Esa filosofía funcionaba para bombarderos, no funcionaba para cazas, o eso pensaba Doppner. A 8.000 pies, Doppner avistó una aeronave debajo de él. Marcas estadounidenses, un P-47, solo. La oportunidad era perfecta. Doppner comenzó su procedimiento de ataque estándar. Trepó para ganar altitud. La altura era ventaja. Un caza a 12.000 pies controlaba todo lo que estaba debajo de él. El enemigo tendría que reaccionar a su posición. El enemigo se vería obligado a adoptar una postura defensiva. Desde ahí, Doppner podía dictar los términos del enfrentamiento. Había hecho esto docenas de veces antes. Pero el P-47 no trepó para enfrentarlo. No giró para evadir. Se lanzó en picada, directamente hacia abajo, a plena potencia.
Esto violaba cada principio de combate aéreo que le habían enseñado a Dubner. Un caza que cedía altitud era un caza que cedía el control. En 3 años de combate sobre Europa, Dubner nunca había visto a un piloto lanzarse voluntariamente en picada, alejándose de un oponente que mantenía la posición elevada. No tenía sentido táctico. Una picada era una retirada. Una picada era una admisión de inferioridad. O eso había creído siempre Dubner. Empujó su Bf-109 en picada para seguirlo. Esperaba cerrar la distancia rápidamente. Esperaba que el estadounidense nivelara, que intentara algún tipo de maniobra defensiva. Esperaba estar dentro del alcance de tiro en segundos. En cambio, la brecha entre las dos aeronaves comenzó a ensancharse. El P-47 aceleró. 350 millas por hora. 400. 450. El estadounidense seguía descendiendo en picada. La distancia seguía creciendo. Dubner empujó más fuerte la palanca. El fuselaje comenzó a vibrar. Los controles se volvieron más pesados. A 480 millas por hora, el Bf-109 alcanzó su límite estructural. Las alas comenzaron a temblar violentamente. El fuselaje gimió bajo el estrés aerodinámico. Si Dubner continuaba en picada a esta velocidad, la aeronave comenzaría a desintegrarse. Las alas podrían fallar. Las superficies de control podrían desprenderse. Había alcanzado el límite físico absoluto de lo que su máquina podía soportar. No tuvo opción. Tiró hacia atrás de la palanca. El Bf-109 comenzó a nivelarse. La picada tuvo que terminar. La aeronave no podía ir más rápido sin arriesgar una falla catastrófica. Dubner se había visto obligado a abandonar la persecución. No porque le faltara habilidad, no porque cometiera un error táctico, sino porque su aeronave simplemente no podía seguirlo. Mientras tanto, el P-47 continuaba en picada. 500 millas por hora. 520. El piloto estadounidense parecía completamente cómodo a velocidades que habrían destruido el caza de Dubner. En el fondo de la picada, algo imposible sucedió. El piloto del P-47 tiró suavemente hacia atrás de su palanca de control. La aeronave masiva se recuperó de la picada sin ningún signo de estrés estructural. Las alas no se doblaron. El fuselaje no se rasgó. El caza simplemente transitó de una picada vertical a una subida pronunciada. Y en esa subida, impulsado por la enorme energía que había acumulado durante el descenso, el P-47 aceleró alejándose. Dubner lo observó desaparecer por encima de él. Nunca había disparado un solo tiro. Nunca había logrado una posición de tiro. Nunca había tenido el control del enfrentamiento. La pelea había durado 90 segundos desde el primer contacto visual hasta la separación final. En ese tiempo, el piloto estadounidense no había usado nada más que la física de su aeronave. No había habido ninguna maniobra inteligente, ningún truco táctico, solo rendimiento puro. El P-47 podía lanzarse en picada más rápido de lo que el Bf-109 podía seguir. Una vez que el estadounidense eligió lanzarse en picada, el resultado estaba decidido. Dubner se dio cuenta de esto mientras giraba de regreso hacia su aeródromo. No había contratáctica, no había ninguna maniobra que pudiera haber usado. El Bf-109 simplemente no podía seguir a un P-47 en una picada. En el momento en que el estadounidense empujó hacia adelante esa palanca, Dubner ya había perdido. Voló de regreso en silencio. Sus compañeros de ala preguntaron qué había sucedido. Dubner no respondió. No podía explicar cómo había sido tan completamente dominado por una aeronave que la inteligencia alemana había llamado inferior. No podía reconciliar lo que acababa de experimentar con todo lo que le habían dicho sobre los cazas estadounidenses. Algo fundamental había cambiado. Las reglas del combate aéreo en las que había confiado durante 3 años ya no aplicaban. Las tácticas aéreas alemanas durante toda la guerra se habían construido sobre un único principio: lograr un círculo de giro superior. El Bf-109 podía superar en giros a un Spitfire en la mayoría de las condiciones. Ciertamente podía superar en giros a una aeronave masiva como el P-47.
Cualquier piloto alemán experimentado sabía esto. En un combate de giro sostenido a baja altitud, el P-47 perdería. Era geometría simple. Una aeronave más ligera con menos carga alar siempre completaría un giro más rápido que una más pesada. Pero girar requería energía. La energía venía de la velocidad. Y el P-47 tenía reservas de velocidad que el Bf-109 no podía igualar en altitud. El problema no era táctico, el problema era matemático. El P-47 estaba impulsado por el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. A nivel del mar, producía 2.000 caballos de fuerza. Pero el motor incluía un revolucionario turbocompresor que le permitía mantener esa potencia de salida hasta los 30.000 pies. Por encima de los 20.000 pies, el aire se vuelve delgado. Los motores ordinarios luchan. Su potencia cae dramáticamente porque no hay suficiente oxígeno para quemar el combustible eficientemente. Pero el turbocompresor del P-47 usaba los propios gases de escape del motor para hacer girar un compresor. Este compresor forzaba más aire dentro del motor, compensando la atmósfera delgada. A 20.000 pies, a 25.000 pies, a 30.000 pies, el P-47 todavía estaba produciendo casi plena potencia. Apenas estaba alcanzando su punto óptimo. Cuanto más alto volaba, mayor se volvía su ventaja. El Bf-109 usaba el motor Daimler-Benz DB605. Era un motor potente, confiable bajo condiciones ideales. Estaba clasificado para 1.475 caballos de fuerza, cuando la calidad del combustible era perfecta. Pero para 1943, la producción de combustible alemana había colapsado. Los bombardeos aliados habían destruido refinerías. Las plantas de combustible sintético estaban siendo saboteadas por trabajadores esclavos que no tenían lealtad al esfuerzo de guerra alemán. El combustible que llegaba a los escuadrones de cazas alemanes estaba contaminado, degradado. Estaba envenenando los motores. El DB605, que se suponía debía producir casi 1.500 caballos de fuerza, estaba produciendo 1.200 en promedio. A veces menos. Los pilotos alemanes estaban volando aeronaves operando al 80% de potencia cuando necesitaban el 100%. Mientras tanto, el R2800 del P-47 estaba produciendo 2.000 caballos de fuerza como estándar. Con inyección de agua para impulso de emergencia temporal, podía alcanzar 2.800 caballos de fuerza. La brecha no era de 200 caballos de fuerza. La brecha era de 800, 1.000, 1.600 con inyección de agua activada. Esto no era una diferencia en filosofía de diseño de aeronaves. Esto era dos realidades industriales completamente diferentes, colisionando en el mismo espacio aéreo. Dubner escribió un informe de combate detallado después del enfrentamiento. Declaró claramente que no podía enfrentar al P-47 en ninguna configuración. En una subida, el P-47 trepaba más rápido. En una picada, el P-47 descendía más rápido. En un giro, el P-47 tenía retención de energía superior, lo que significaba que podía mantener la velocidad a través de las maniobras mejor que el Bf-109. La única táctica viable, concluyó Dubner, era evitar el enfrentamiento por completo o aceptar la derrota. Sus superiores descartaron el informe. Le dijeron que estaba siendo pesimista. Dijeron que los pilotos alemanes habían superado peores probabilidades antes. Insistieron en que el coraje y el entrenamiento táctico podían compensar la desventaja material. Dijeron que el P-47 estaba sobrevalorado. Dubner sabía que estaban equivocados. Sabía que esto ya no era una cuestión de coraje. Esto era una cuestión de física. Y la física no negocia. Los ingenieros alemanes comprendían el problema. Sabían que podían diseñar un mejor motor. El problema no era el conocimiento teórico. El problema era fabricarlo. La planta de Daimler-Benz en Stuttgart estaba bajo bombardeo constante. En un solo mes, 200 toneladas de bombas cayeron sobre la instalación. Los trabajadores reconstruyeron. Los aliados la bombardearon de nuevo. La producción se detuvo. Se reinició.
se detuvo otra vez. Entre agosto de 1943 y mayo de 1944, Stuttgart recibió 47 bombardeos separados. Cada bombardeo arrojaba entre 500 y 1000 toneladas de bombas. Las fábricas fueron reconstruidas 17 veces. Para mayo de 1944, la producción de Daimler-Benz había caído a 60 motores de aeronaves por mes. En mayo de 1942, la misma planta había producido 800 motores por mes. La planta en Friedrichshafen fue dañada. La planta en Wiener Neustadt fue dañada. Cada instalación capaz de producir motores de alto rendimiento estaba bajo ataque sistemático. Los aliados estaban destruyendo la capacidad de Alemania para fabricar motores potentes, mientras simultáneamente construían más motores en América de los que Alemania podría jamás esperar destruir. El Bf-109 se estaba fabricando a una tasa de 300 aeronaves por mes. El P-47 se estaba fabricando a 2000 aeronaves por mes. Incluso si Alemania resolviera el problema del motor inmediatamente, tomaría 18 meses diseñar un nuevo motor, otros 6 meses probarlo, otros 3 meses reequipar las fábricas, otros 2 meses comenzar la producción a gran escala. 30 meses mínimo antes de que un nuevo caza alemán con un motor superior pudiera llegar a las líneas del frente. En 30 meses, Estados Unidos construiría 50.000 P-47. Las matemáticas eran imposibles. No había camino hacia la victoria dentro de esos números. La guerra había cambiado. Ya no se trataba de tácticas superiores. Ya no se trataba de pilotos superiores. Se trataba de capacidad de producción superior, logística superior, producción industrial superior. Y Estados Unidos tenía las tres. Alemania no. La brecha se ampliaba cada mes, cada semana, cada día. Más P-47 aparecían en los cielos europeos. Menos Bf-109 se elevaban para enfrentarlos. El desgaste era implacable. Los diseñadores alemanes intentaron mejorar el Bf-109. Introdujeron la variante Bf-109G. Presentaba un motor más potente. Una cabina presurizada para que los pilotos pudieran operar a mayores altitudes, donde el aire más delgado podría favorecer la filosofía de diseño alemana. El Bf-109G podía trepar a 23.000 pies, más alto que las variantes anteriores. Pero cada modificación agregaba peso. Blindaje para proteger al piloto. Tanques de combustible más grandes para mayor alcance. Tren de aterrizaje más fuerte para manejar la masa adicional. El Bf-109G era más rápido que el Bf-109F por 20 millas por hora, pero era más pesado, menos ágil, más lento en los giros. Los pilotos se quejaban. La aeronave ya no se sentía como un Bf-109, se sentía como un compromiso. Mientras tanto, el P-47 estaba siendo continuamente mejorado. El diseño original de espalda recta fue reemplazado con una cabina de burbuja que daba a los pilotos visibilidad sin obstrucciones de 360 grados. La hélice original fue reemplazada con un diseño de pala ancha que mordía el aire más efectivamente. El rendimiento de despegue mejoró. La aceleración mejoró. La tasa de ascenso mejoró. Cada nueva generación de P-47 era demostrablemente mejor que la anterior. La brecha no se estaba cerrando, se estaba ampliando. Cada mes la ventaja se desplazaba más hacia los estadounidenses. Alemania siempre estaba un paso atrás, siempre jugando a alcanzar, siempre perdiendo terreno. Durante los siguientes 6 meses, Dubner voló 47 misiones de combate contra P-47. Logró 3 derribos confirmados, 4 informes de daño confirmados. Perdió 8 compañeros de ala. 8 pilotos bajo su comando murieron en combate con cazas estadounidenses. Su relación de derribos contra pérdidas contra P-47 era de 0.37 a 1. Menos de medio derribo por cada pérdida. Contra Spitfires anteriormente en la guerra, su relación había sido de 3.2 a 1. Era 8 veces menos efectivo contra P-47 de lo que había sido contra cazas británicos. Esto no era porque los pilotos estadounidenses fueran 8 veces mejores,
era porque el sistema P-47 era 8 veces superior. Dubner comenzó a comprender que la guerra había cambiado fundamentalmente. La era del as individual había terminado. Ya no se trataba de quién era el mejor piloto. Se trataba de qué lado construía mejores sistemas. ¿Qué lado podía reemplazar pérdidas más rápido? Alemania podía reemplazar aeronaves dañadas si las fábricas sobrevivían lo suficiente. Alemania podía reconstruir instalaciones bombardeadas si tenían los recursos. Pero Alemania no podía reemplazar a los pilotos. Un piloto estadounidense recibía 300 horas de vuelo de entrenamiento antes de ver combate. Un piloto alemán en 1943 recibía 120 horas, a veces menos. El sistema de formación estadounidense estaba produciendo 50 nuevos pilotos de caza por mes. 50 reemplazos completamente entrenados, listos para despliegue inmediato. Alemania en 1943 estaba produciendo 20 pilotos por mes, a veces menos. Y esos pilotos llegaban con la mitad del tiempo de entrenamiento de sus contrapartes estadounidenses. Cada piloto alemán perdido en combate era efectivamente irreemplazable. Cada piloto estadounidense perdido era reemplazado de un reservorio de 200.000 pilotos entrenados esperando despliegue. El sistema era efectivamente infinito. El sistema de Alemania estaba vacío. Las matemáticas eran imposibles de superar. Ninguna cantidad de habilidad individual podía compensar esa disparidad. Para 1945, Dubner había acumulado 87 derribos confirmados durante toda su carrera. Fue condecorado, respetado por sus pares, pero había dejado de ser optimista sobre el futuro de la Luftwaffe. Comprendía algo que sus superiores se negaban a aceptar. La Luftwaffe no había perdido la superioridad aérea por pilotos inferiores. Había perdido la superioridad aérea porque cada día aparecían más P-47 en el cielo y menos Bf-109 lo hacían. Porque el sistema estadounidense estaba produciendo aeronaves y pilotos más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. Porque una vez que pierdes el control del sistema, ninguna cantidad de coraje individual puede restaurarlo. El Bf-109 seguía siendo una aeronave superior en una dimensión: el giro. Más ligero, más ágil, más receptivo en maniobras de corta distancia. Pero la superioridad en una dimensión no importa cuando tu oponente tiene superioridad en 5. Velocidad, tasa de ascenso, tasa de descenso, retención de energía, potencia de fuego. El P-47 dominaba en todas ellas. Y en el combate aéreo moderno, esas ventajas eran decisivas. Dubner sobrevivió la guerra. Fue capturado por fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, cuando Alemania colapsó. Pasó 2 años en un campo de prisioneros de guerra. Fue liberado en 1947. Regresó a la vida civil. Murió en 1982, convencido de una cosa: la guerra no se había perdido ante mejores pilotos. La guerra se había perdido ante mejores sistemas. Los estadounidenses no derrotaron a la Luftwaffe siendo más brillantes tácticamente. No ganaron a través de liderazgo superior o maniobras más audaces. Los estadounidenses derrotaron a la Luftwaffe construyendo más aeronaves, entrenando más pilotos, produciendo más motores, creando un sistema tan vasto y tan poderoso que la Luftwaffe simplemente no pudo sobrevivir dentro de él. El coraje individual se volvió irrelevante ante las matemáticas de la producción industrial. La historia de Hetman Klaus Dubner y el P-47 es la historia de cómo la superioridad aérea pasó de estar determinada por la habilidad individual a estar determinada por la superioridad del sistema. El Bf-109 era una aeronave magnífica, bellamente diseñada, receptiva, una máquina de piloto en todos los sentidos. El P-47 no era el caza más elegante de la guerra, pero el P-47 era parte de un sistema de entrenamiento que produjo 200.000 pilotos. Un sistema de producción que construyó 15.600 P-47 entre 1941 y 1945. Un sistema de producción de motores que construyó 125.000 motores Pratt & Whitney R2800, no solo para el P-47,
sino también para otras aeronaves estadounidenses. El P-47 era la lanza de punta de acero de un coloso que molió a la Luftwaffe, hasta convertirla en polvo a través del desgaste implacable. Esta es la lección que Dubner aprendió demasiado tarde. La lección que definiría cada conflicto mayor durante el siguiente siglo. El coraje no puede derrotar sistemas. La habilidad no puede derrotar la producción. La excelencia individual no puede superar la superioridad organizacional. El cielo sobre Europa no pertenecía a los mejores ases. Pertenecía al lado que construyó el mejor sistema. Los pilotos alemanes no eran cobardes, no eran inferiores. Simplemente estaban luchando contra un sistema tan mucho más grande y más poderoso que cualquier cosa que pudieran igualar, que el heroísmo individual se volvió insignificante. El Bf-109 no fue un fracaso. Era una aeronave magnífica. Pero la magnitud del diseño no podía competir con la magnitud de la producción. Para mayo de 1945, cuando Dubner fue capturado, la Luftwaffe había dejado de existir como fuerza de combate. No porque los pilotos hubieran perdido su coraje, sino porque el sistema que se les oponía los había abrumado completamente. El P-47 Thunderbolt terminó la guerra con una relación oficial de derribos contra pérdidas de más de 4-1, habiendo volado más de 500.000 de misiones, destruyendo miles de aeronaves enemigas y decenas de miles de vehículos terrestres. El avión que los pilotos alemanes habían ridiculizado como una botella de leche voladora se había convertido en el instrumento de su derrota completa y total. Esta es una historia que merece ser recordada, no porque glorifique un lado sobre otro, sino porque revela una verdad sobre la guerra moderna que muchos olvidaron en las décadas que siguieron. Las guerras no se ganan solo con héroes. Se ganan con sistemas, con líneas de producción, con sistemas de formación, con redes logísticas, con la capacidad de reemplazar lo que se pierde más rápido de lo que el enemigo puede destruirlo. Las decisiones tomadas en las fábricas importan tanto como las decisiones tomadas en las cabinas. El coraje de los trabajadores reconstruyendo plantas bombardeadas importa tanto como el coraje de los pilotos subiendo a sus aeronaves. Los sistemas que construimos determinan los resultados de los conflictos que peleamos. Eso era cierto en 1943. Sigue siendo cierto hoy. Estas son las historias que se escurren por las grietas de la historia. Los momentos en que los individuos se dieron cuenta de que la guerra había cambiado bajo ellos. Cuando las reglas en las que habían confiado ya no aplicaban. Cuando el coraje no era suficiente. Estas historias importan, nos muestran cómo se ganan realmente las guerras. No a través de la brillantez individual, sino a través del poder implacable y moedor de sistemas organizados. Recordar estas historias nos ayuda a comprender el costo del conflicto, el costo real. No solo las vidas perdidas en combate, sino las vidas consumidas por la maquinaria de la guerra industrial, los trabajadores, los ingenieros, los pilotos que sabían que estaban volando máquinas obsoletas pero subían a la cabina de todos modos, las personas que reconstruyeron fábricas 17 veces sabiendo que serían bombardeadas de nuevo. Esa es la realidad humana detrás de las estadísticas. Eso es lo que preservamos cuando contamos estas historias olvidadas.